El eminente científico Adolfo Martínez Palomo es reconocido internacionalmente en el área de la biomedicina. Su prestigio se ha forjado a lo largo de 50 años de experiencia y producción científica. Su primera contribución fue establecer las alteraciones microscópicas de la membrana plasmática de las células y de la superficie de las células cancerosas. En la década de los 80, sus aportaciones fueron esenciales para el conocimiento de la amibiasis humana, uno de los principales problemas de salud pública en aquella época. Sus grandes pasiones son la medicina y la música clásica, pero también es ferviente promotor de la investigación en salud. Acompáñeme a conocerlo. Adolfo Martínez Palomo nació en la Ciudad de México el 15 de marzo de 1941. Es médico cirujano y doctor en Ciencias Médicas por la Facultad de Medicina de la UNAM. En 1964 estudió la maestría en Ciencias en la Universidad de Queen's en Kingston, Canadá. Fue investigador asociado del Instituto de Investigaciones sobre el Cáncer en París y participó como médico investigador en el Instituto Nacional de Cardiología. Se desempeñó como director del Programa Mexicano para el Estudio de las Enfermedades Parasitarias en las fundaciones Rockefeller y MacArthur. Presidió la Academia de Investigación Científica y la Academia Nacional de Medicina. También fue jefe del Departamento de Patología Experimental del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, institución de la cual fue director general de 1995 a 2002. Aun cuando su especialidad es la biología celular, ha estudiado temas relacionados con el corazón y la interacción huésped-parásito en la amibiasis. Ha sido integrante de importantes comités científicos, el CONACYT, la Academia de Ciencias de Estados Unidos, la Fundación Rockefeller, la Universidad de Harvard, el Instituto Internacional de Vacunas en Seúl y el Centro de Prevención y Control de Enfermedades en Atlanta. Son testigos de su sobresaliente actividad en la investigación. Fue miembro del Comité Internacional de Bioética de la UNESCO, del Foro Global de Investigación en Salud y del Comité de Expertos en Enfermedades Parasitarias de la Organización Mundial de la Salud. Por su destacada labor científica, ha sido reconocido en diversos países. En Suiza recibió el Premio Karger, en Italia el Premio Toaz y en México el Premio de la Academia de la Investigación Científica, el Premio Nacional de Ciencias, el Premio Luis Elizondo y la Medalla Eduardo Liceaga. Ha escrito varios libros y cientos de artículos científicos en revistas especializadas. Constantemente acude como conferencista en congresos internacionales de medicina, de biología celular y bioquímica. Actualmente es profesor emérito del Departamento de Patología Experimental en el CINVESTAB, desde donde impulsa la investigación médica y científica. Algo que me apasiona tratar de entender es cómo es el aprendizaje de los genios. ¿Nacen genios o se hacen genios? Y casi todos se hacen, nacen, pero se tienen que hacer con mucho trabajo, con mucho estudio y después a lo largo de toda su carrera trabajando arduamente. Entonces, eso es lo que yo quiero transmitir. Sea usted genio o no sea usted genio, le va bien en la vida si trabaja muchísimo, si lo hace con ilusión, si lo hace con perseverancia. Nació en 1941, en pleno conflicto bélico, cuando las naciones se dividían en bloques para hacer alianzas militares, y pese a este enfrentamiento, creció en un ambiente influenciado por la medicina, la vida y la salud. Nací en plena Segunda Guerra Mundial y nunca entendí por qué mis padres me hicieron en plena Segunda Guerra cuando no se sabía qué iba a pasar, pero bueno, como eso estamos muchos. Sí, nací aquí. Mi padre fue médico, sí, era maestro en la universidad y fundó el Instituto de Enfermedades Tropicales, que fue el primer instituto de los institutos que después se crearían. Él lo hizo en 1939, después vino el Instituto de Cardiología y después todos los demás. O sea que fue un pionero en la investigación. Mi madre era española, era asturiana, vivió aquí desde pequeña porque perdió a su madre muy pronto. Y el padre se vino a hacer la América como muchos españoles de aquel entonces. Y después se regresó a Asturias a vivir un tiempo. Ahí conoció a mi papá, se casaron en Covadonga, que está muy cerca de donde tenía una casa mi madre.
Y después ya vinieron aquí y pues tuvo 3 hijos y aquí estamos. Mi niñez fue una niñez, yo creo que feliz. Entre otras cosas, tuve la oportunidad de muy pequeño vivir. Mi padre fue uno de los fundadores de la UNESCO en París y entonces vivimos en París durante casi 2 años. Como era después de la Segunda Guerra Mundial, no había prácticamente habitación para conseguir un buen departamento. Y entonces, no me lo creen mis amigos franceses, pero vivíamos en lo que era el Hotel d'Orsay, que es en realidad ahora el museo d'Orsay, que está a orillas del Sena. Entonces yo vivía a orillas del Sena de niño 2 años y cuando tenía 6 años, para que no diera lata, mis padres me pusieron en un kinder, lo que se llama en francés una maternelle, y ahí me pusieron sin que yo supiera una sola palabra de francés. De alguna forma me defendí y pues ahí medio aprendí el francés, pero fue una etapa agradable. Y después vivimos durante varios meses en Asturias, en la casa de mi madre, en pleno campo, viviendo entre el ganado, las vacas, y acompañaba a uno de mis tíos todo el día a llevar a las vacas a pastar y a ordeñar. Y regresé hablando un poco de francés y hablando como español, diciendo, como dicen ellos, diciendo tacos. Y entonces ya entré aquí al Liceo Franco Mexicano, me fue muy bien. En el primer año saqué medalla de oro, en el segundo de plata, en el tercero no alcancé medalla y ya para el sexto me tuvieron que sacar del liceo porque no iba nada bien y me cambiaron al Colegio Madrid, donde es un colegio que se hizo para los hijos de los inmigrantes, de los refugiados españoles, y ahí pues encontré un ambiente maravilloso. Estuve toda la secundaria, la preparatoria. Encontré a la que es ahora mi esposa, desde entonces nos hicimos novios y después pues también me convertí en presidente de la junta directiva del colegio y conseguimos el nuevo terreno que está al lado del ILSE, en el sur de la ciudad. Entonces pues mi infancia fue una infancia buena. Iba muy mal en la escuela, en primaria, pero ya en secundaria agarré otra vez fuerzas. Desde pequeño eligió la que se convertiría en su profesión y pasión, la medicina. Pero acompañaba a mi padre a su laboratorio. Él, además de haber fundado el Instituto de Enfermedades Tropicales, tenía su propio laboratorio. Con frecuencia acompañaba a mi madre en un cochecito Renault pequeñito que compraron en el año 47 y lo acompañaba a mi madre a recogerlo al Instituto de Tropicales, que está aquí en Santo Domingo, o que estuvo en Santo Domingo, en donde está el Politécnico. Y entonces, desde entonces me empecé a familiarizar con los laboratorios, el olor del laboratorio, el olor a creosota. Y después, en el momento de decidir la carrera, pues no tuve duda que sería medicina. Siempre me dijeron mis hermanos que era por imitación, por imitar a mi padre. Posiblemente lo fue, pero no tuve duda, entré a medicina. Me costó mucho trabajo porque el brinco del Colegio Madrid a la universidad fue difícil acostumbrarme a un ambiente totalmente diferente, pero tuve la suerte de entrar en algo que se llamaba el curso piloto, que ahora hay algo más o menos semejante. Era un curso en el que no había vacaciones, ni para los alumnos ni para los profesores, nadie faltaba, aunque estuviera enfermo, excepto de que fuera obviamente algo muy grave, y realmente tuvimos una enseñanza espléndida en la Facultad de Medicina de la UNAM. Adolfo Martínez Palomo es uno de los científicos latinoamericanos de mayor prestigio. Su dedicación y constancia lo llevaron desde muy joven a tener reconocimiento internacional. A los 26 años, recibió el Premio de Investigación Científica de la Sociedad Karger en Suiza por la calidad de sus trabajos. Con tan solo 23 años de edad, Adolfo Martínez plasmó en su tesis de maestría la primera evidencia de la relación entre los gránulos del corazón con la regulación de la presión arterial. A corta edad destacó por ser uno de los pioneros en la aplicación de la microscopía electrónica en la investigación biomédica. En Villejuif, Francia, se despertó su interés por analizar la estructura de la célula cancerosa y realizó trabajos que actualmente son considerados textos clásicos y obligados. Para hacer mi tesis doctoral
entré con uno de los grandes médicos refugiados españoles, el doctor Isaac Costero, en el Instituto de Cardiología, y ahí hice mi tesis y ahí tuve la oportunidad de empezar a hacer microscopía electrónica, que en aquel entonces era como el gran futuro de la investigación biomédica, el ver al microscopio lo que no se había visto nunca, el ver los virus, el ver las alteraciones en cáncer, etcétera, etcétera. Empecé a trabajar en el instituto, hice mi tesis y me dieron la oportunidad de irme a Canadá, ya casado, a la Universidad de Queens a hacer mi maestría y a hacer microscopía electrónica. Mi ilusión era irme a la Universidad Rockefeller en Nueva York a seguir haciendo microscopía electrónica o al otro gran laboratorio de microscopía que estaba en París. Entonces, pues siendo París, volvimos a París ya con mi esposa y estuve ahí 2 años investigando cáncer. Y para sorpresa mía, pues hice una demostración que todavía ahora se cita como un clásico, analizando la estructura de las células cancerosas al microscopio electrónico y viendo algunos detalles que nadie había visto anteriormente. Básicamente que las células cancerosas, como sabemos todos, son células que se pueden desprender del tumor y viajar a todo el cuerpo y por eso producen lo que se llama metástasis. Y entonces lo que yo empecé a estudiar y nadie había analizado eran las uniones, los contactos entre las células, en las células normales y las células cancerosas. Y me encontré que las células cancerosas son deficientes en estos contactos. Ahora todavía, pues 30 o 40 años después, o más, ya no sé cuántos, es un tema muy importante en biología molecular el ver las causas por las que las células cancerosas pierden estos contactos. Y de hecho los biólogos moleculares pueden manipular las células en cultivo y volverlas normales y vuelven a tener sus contactos, o vuelven a impedir que se expresen los genes que expresan esos contactos y las células se vuelven cancerosas. Entonces, pues sí lo puedo decir, me volví medio famoso a los 20 y tantos años porque fue un artículo o una serie de artículos que tuvieron una gran repercusión. Volví a México y nadie trabajaba cáncer, entonces le pedí a un investigador muy famoso del Instituto Karolinska en Suecia que si colaborábamos y él me dijo que encantado. Y dije, pues ya voy a seguir trabajando cáncer en México. Pero me topé con algo que es uno de los grandes problemas de la investigación en nuestro país, la aduana de México. Y entonces me mandaba el doctor Klein desde Karolinska, me mandaba las células para que yo las viera en microscopio electrónico. Y llegaba a la aduana y me decían, estamos viendo, espérese tantito, venga dentro de una semana. Y cuando llegaba yo, las células estaban muertas. Entonces, a la tercera o cuarta vez que ocurrió lo mismo, decidí dejar de estudiar cáncer porque no había forma de... Y nadie estudiaba cáncer a ese nivel en México, o al menos yo no los conocía. Y entonces yo dije, si no hago cáncer, estoy en México, ¿qué puedo investigar? Pues bichos que sean malos parásitos para la población mexicana. Y empecé a estudiar la amiba histolítica. Y ahí estuvimos en el CIMBESTAB muchos años trabajando la amiba histolítica, haciendo libros en español, en inglés, artículos, formación de investigadores en el CIMBESTAB. Encontramos también algo interesante en relación a la amibiasis y de ahí ya me cambié a la esclerosis múltiple, viendo si la esclerosis múltiple tiene algo que ver con virus, en particular el virus del herpes, o no tiene que ver, y en eso estamos ahora. Eso es en un resumito, cómo pasé del cáncer a la amiba y de la amiba a otros parásitos como la Giardia o los tricomonas que también hemos estudiado aquí, que son interesantes. Y después pues volví a los virus, porque en realidad también estudié virus en París cuando estuve analizando las células tumorales. En 1982 publicó su descripción sobre la biología de las amibas patógenas, única en su género, aparecida en la literatura científica en los últimos 70 años. Sus contribuciones motivaron su nombramiento desde 1984 como miembro del Comité de Expertos en Enfermedades Parasitarias de la Organización Mundial de la Salud. En el siglo XVII
los estudiantes de medicina se quejaban porque no podían estudiar la anatomía normal del hígado, porque toda la gente que moría, que eran adultos, que morían en la calle, que eran evidentemente las gentes en peores condiciones sociales y económicas, tenían el hígado con absceso, y era absceso hepático, porque era uno de los sitios, que todavía no sabemos por qué, de las regiones del mundo que había más amibiasis hepática era México, y en particular la Ciudad de México, al grado que los antecesores del Departamento del Distrito Federal, que era el Protomedicato, establecieron un concurso para estudiar por qué el hígado de los mexicanos en el siglo XVII estaba muy frecuentemente con alteraciones, y era consecuencia de la amiba. ¿Por qué es esto? Todavía no lo sabemos. Esto sobre todo se daba, ahora por fortuna es menos frecuente, se daba en las gentes que trabajaban en la construcción, que pues yo creo que comían en condiciones muy inadecuadas. Y la amiba sí era muy frecuente en nuestro país. O sea, hace todavía 20 años, a cualquier hospital general que se viera, había uno o muchos pacientes con absceso hepático. Esto ha disminuido porque hay un tratamiento muy efectivo, y ahora cuando alguien llega con algún problema que puede tener relación con una amibiasis intestinal o hepática, pues el mismo encargado de la farmacia le dice, pues toma metronidazol, se lo toma y se cura. Ya no es un problema tan importante, todavía no ha desaparecido, pero sí hubo un tiempo en que se decía hasta la patria de la amibiasis era México. Si uno se lava las manos cuando hay que lavársela y después de cuando hay que lavársela, realmente es difícil que tenga uno algún problema. Ahora, si las condiciones higiénicas son inadecuadas, qué sé yo, en algunos, en los sitios donde están los niños muy pequeños, si no se tienen esas condiciones adecuadas, sí hay muchos niños todavía con Giardias, por ejemplo. Y esto lo que puede producir es no solamente trastornos digestivos, sino que tengan un crecimiento más lento y que aprendan menos bien. Esto es algo que se ha encontrado en los últimos años, que son menos buenos en la escuela. Entonces, no creo que sea recomendable el desparasitarse, porque eso hace a la gente olvidarse que hay que tener medidas higiénicas adecuadas, y hay que tener cuidado con el agua, y hay que tener cuidado de dónde comemos. La cultura que tenemos de comer en la calle, pues eso nunca nos la vamos a quitar, y cada vez está más acentuado. Los mejores sitios para comer en la calle o los peores son los hospitales. Yo nunca he entendido cómo es posible que saliendo del hospital, pues la gente se contamina, y ahí sí hay amibas, hay giardias, hay parásitos, hay virus, y ahí están, y ahí seguirán en tanto tengamos esa cultura de no comer en casa y no cuidar los alimentos que comemos. La importante labor que realiza en materia de salud lo llevaron a representar dignamente a México ante el Comité de Expertos en Enfermedades Parasitarias de la Organización Mundial de la Salud y en el Consejo Directivo del Instituto Internacional de Vacunas de la ONU. Su segunda pasión está marcada por el ritmo, la cadencia y la armonía de las notas musicales. La música clásica ha sido su fuente de inspiración y ha logrado empatarla de manera extraordinaria en la medicina. Ha dedicado parte de su tiempo a la investigación de la vida de músicos, sus enfermedades y cómo vivieron. Yo me acuerdo que mi padre, una de las grandes hábitos de mi padre era escuchar música todos los domingos en la XLA, cuando teníamos una estación de música clásica, y además ya nadie se acuerda que había una estación, la que usa ahora Sabludowski, era el XN, y era la estación de la ópera en México. Entonces había una estación, nadie me cree, pero había una estación que todo el día pasaban ópera, y ahí entonces yo estaba pegado al radio, y luego ya de adolescente fui a Bellas Artes en la época maravillosa en la que vino la Calas se hizo famosa en México, cuando venía todavía gorda, antes de tragarse la Solitaria, que supuestamente con eso perdió peso y se volvió una figura esbelta. Pero era una señora gorda, obesa, y que terminó siendo una señora verdaderamente con una figura espléndida. Bueno, el hecho es de que a mí siempre me gustó la ópera, la música clásica, y en 1991 vino el bicentenario de la muerte de Mozart, que es mi compositor favorito. Y entonces en ese bicentenario hubo decenas de artículos sobre las posibles causas de la muerte de Mozart. Es que en el caso de Mozart
ha despertado el interés y hay muchos libros escritos por médicos, por biógrafos muy serios, tratando de analizar por qué murió tan joven. Porque evidentemente una de las grandes tragedias de la humanidad es que Mozart muriera a los 34, 35 años de edad, ¿no? Okay. A 36. Lo mismo ocurrió con Schubert y con otros. Entonces, desde entonces me apasionó el tratar de entrar en la vida del compositor, tratar de entenderlo. Entonces, el adentrarme en la vida, empezando por Bach, siguiendo por Haydn, luego Mozart, Beethoven, etcétera, etcétera, hasta ahorita ya terminé hasta con Borodín, que casi nadie conoce, y resulta ser el único caso de un científico extraordinario que también fue un compositor extraordinario, que hizo, pues, entre otras cosas, una ópera maravillosa, El Príncipe Igor, y que es un caso muy curioso porque se ganó el premio al mejor musical de Broadway hace como 14 o 15 años, porque una de sus melodías de su ópera, El Príncipe Igor, fue famosa y se hizo, es una melodía que todavía se escucha en la actualidad. Entonces, desde entonces surgió mi interés por conocer, y más que conocer las enfermedades, es hacer un análisis de la formación, del desarrollo y de la muerte cuando sea interesante. Es interesante pues, saber que Tchaikovsky murió y estaba perfectamente sano, pero estaba muy triste. Entonces, o lo envenenaron o se envenenó. Entonces, esa es una historia de detectives que todavía no se acaba. Hay dos grupos de historiadores rusos, unos que dicen que se envenenó y otros que lo envenenaron. Y entonces yo me he metido a analizar todo esto y realmente es muy interesante. Y como eso hay pues, otros muchos casos en donde la causa de muerte sí realmente es muy interesante. En otros es muy triste, como en el caso de Schumann, morir en un asilo psiquiátrico abandonado por la mujer y por los amigos. Y en otros, pues hay historias muy poco interesantes como Verdi, el gran compositor de ópera, que era un hombre sano, y que por mucho que le he rascado, pues nada más encontré al final cuando ya se puso malo. Pero en cambio me enfoqué en cómo un hijo de analfabetas en el norte de Italia, analfabetas sus padres y él teniendo una instrucción pues, muy elemental, se pudo convertir en el gran compositor de ópera de su tiempo junto con Wagner. Acabo de hablar de Beethoven en el Colegio Nacional y la gran pregunta es la sordera, ¿cómo lo afectó? Y mi conclusión, y ya se los digo la conclusión de una vez para ahorrarles toda la conferencia, la conclusión mía y de muchos expertos, yo no soy experto, es que la sordera lo ayudó a recluirse del mundo exterior, a meterse en su mundo interior y a hacer las obras más originales, más fantásticas, sus cuartetos para cuerdas últimos, la novena sinfonía, totalmente sordo. Ahora, entender cómo un genio sordo, sin escuchar los sonidos que estaba escribiendo, pudo componer esa música, porque los expertos dividen su vida musical en tres etapas. Una, cuando oía perfectamente bien, como hasta los 30 años. Una intermedia, donde ya sufría mucho porque se estaba quedando sordo y sufrió muchísimo. Que decía, ¿cómo es posible que yo siendo compositor me quede sordo? Y la última, totalmente sordo. Y en la primera era un extraordinario compositor, en la segunda era un compositor fabuloso y en la tercera fue, pues, por decirlo algo, el mejor del mundo, si se pudiera decir, verdaderamente extraordinario. Y esto es lo que yo traté de analizar en una plática, analizando también algo que es muy interesante, si los trastornos físicos del compositor se traducen en algunas obras, y pasamos a algunas obras de Beethoven en donde para mí claramente empezaba a tener palpitaciones, porque está la música muy suavecita, continua, uno de los cuartetos de cuerda, y de repente empieza Beethoven a poner pum, 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 como golpes, y después entra una parte muy angustiosa. Y entonces pues ha habido varias generaciones de cardiólogos que han dicho que esta obra en particular lo que refleja es palpitaciones, lo que llaman los cardiólogos extrasístoles, seguidas de un periodo de angustia. Esto es típico de cuando tienen una angina de pecho. Y entonces lo pasamos esta parte, lo interpretó una pianista, y pues esto hace también interesante el poder abordar las obras de los grandes compositores desde el punto de vista de la medicina.
¿Qué más le falta? Usted ha hecho un gran trabajo, como nos los ha No, pues contado. me gustaría seguir dando la lata muchísimo tiempo, me gustaría trabajar mucho más con la esclerosis múltiple, sobre todo con mis alumnos. Tengo 2 alumnos espléndidos, uno trabajando en amibiasis y otro trabajando en esclerosis múltiple, y pues estoy muy contento con lo que hago y con las series que hago en el Colegio Nacional de Música, Músicos y Medicina. Salió el libro sobre músicos y medicina que editó el Colegio de México, y esta serie que hago en el Colegio Nacional, que lo hice primero en la Fundación Alemán y después en la universidad, en CEU, en la Sala Carlos Chávez, pues ha tenido mucho éxito y a la gente le gusta mucho. Y lo que a mí me emociona realmente es que hay mucha gente que me ha dicho que nunca había tenido contacto con la música clásica y que al conocer la vida de Mozart, de Beethoven, de Bach, de Verdi, de Wagner, han encontrado mucho más interés por la música clásica. Y como todas estas pláticas son gratuitas, pues la gente hasta dándome la bendición me dicen le agradecemos mucho y le agradecemos mucho que haya sido gratis. Entonces, tratar de introducir la cultura, en este caso la cultura musical sin ser yo músico, a la gente que no ha tenido acceso a ella, de veras es muy interesante y es emocionante. Estos son unos cuantos cientos de gentes, pero espero ahora con el libro y con la serie de televisión que está empezando a pasar en varios de los canales culturales, pues tener una mayor influencia. Entonces quiero seguir en eso, tengo mucha ilusión, tengo mucho entusiasmo. Líder innato, el doctor Adolfo Martínez ha dirigido exitosamente grupos de investigadores, logrando prestigio y credibilidad ante la comunidad científica. Luego de estudiar las células cancerígenas y la parasitosis, sus esfuerzos más recientes versan sobre la esclerosis múltiple. Sus hallazgos han contribuido en la implementación de importantes medidas a favor de la salud. Le agradezco su atención y lo invito para que nos acompañe la próxima semana en una emisión más donde conoceremos en corto a otro destacado mexicano.